Bueno, bienvenidos a la Línea de Carrera Podcast. Este es nuestro primer episodio. Como ustedes se imaginarán, nosotros nos vamos a estar juntando, Paolo y yo, para hablar de Fórmula Uno, de analizar todo lo que estuvo pasando el fin de semana y predicciones y, bueno, todo lo que queremos que pase también con la temporada Fórmula Uno 2022. Así que, bueno, bienvenidos Yes. y bienvenido, hermano. ¿Cómo está todo? Buenas, buenas, don Rey. Bueno, para empezar, comentarle a la gente, este es el piloto. Claro, Estamos empezando con esto, un podcast de fans, hecho para fans, por exacto. fans, editado por fans y todo así. Bueno, de aquel lado, el gran Rey fue mayor. Aquí el italianito, Coño, me representando. arreglé, me puse la pinta, puse el puticlub. Paolo Carusi de este lado. Vamos a hablar de lo que ha sido la primera jornada de la Fórmula 1 del año 2022. ¿Okay? Antes que todo, vamos a agarrar y vamos a rebobinar un poco y nos vamos a ir a lo que fueron las pruebas, Sí. los testing, que tuvimos 2 jornadas este año. Fueron las primeras en Barcelona, que no fueron Ujú. televisadas, sin embargo, tuvimos bastantes datos. Sí. Y luego las de Bahrein, que se fueron televisadas la semana pasada, donde ya como que se vio un poquito más asentado dónde estaban cada uno de los equipos. Y vamos a ir empezando a hablar un poquito de eso, sobre todo porque gran parte de lo que se vio, o sea, se esperaba dentro de los rumores que ya se venían escuchando desde diciembre, enero, febrero, era que Ferrari venía fuerte, Ujú. que venía con un nuevo rediseño del auto. Obviamente Mercedes siempre ha sido favorito, pero básicamente, como fue un rediseño completo de las regulaciones, se hablaba de que Ferrari venía bastante fuerte con todo el trabajo que habían hecho y que básicamente esto iba a ser un todos contra todos, al Sí, menos la primera carrera, a ver dónde quedaba cada uno. claro. Las pruebas dieron un poco de idea, pero de todas formas, bueno, hubo varias sorpresas, pero vamos a ir hablando poco a poco primero de las pruebas. Eh, Empecemos con Barcelona, muy rápidamente, mister. Bueno, lo de Barcelona, a mí me da risa porque estoy acá justamente revisando un poco para recordar lo que estuvo pasando. Ujú. Y el Está primer revisando día, igual que yo el Telegram, ¿no? sí, sí, el Telegram y revisando acá también la página sin ánimo de dar publicidad, pero bueno, la aplicación de Fórmula Uno oficial que tiene toda la info de Sí. bueno, lo que estuvo pasando. Y me da un poquito de lástima para los que nos escuchan. Yo soy fanático de McLaren. Vengo apoyando al poderoso Lando Norris y a Ricciardo. Y justamente acabo de ver, no me acordaba que Norris fue el mejor tiempo del primer día de test en Así Barcelona. es. Así que bueno, nada, en ese momento todo el mundo pensaba que existía una posibilidad de que McLaren realmente tuviera alguna posibilidad este año, más allá de todo lo que hicieron el año pasado, que el año pasado estuvieron peleándose por el tercer lugar con Ferrari y estuvieron ahí en algún momento de la temporada, no siempre, pero en algún momento de la temporada estuvieron cerca. Y sobre todo con Norris, que bueno, que es la gran promesa, en mi opinión, de los Sí. jóvenes de Fórmula Uno, aparte de, por supuesto, Leclerc y Verstappen, ¿no? Y bueno, lamentablemente sabemos que no fue así después, ¿no? Sí, Pero vamos, bueno, vamos a dejarlo para hablar de la carrera. Ojo que sí, también hay un dato que Norris fue el mejor tiempo del primer día en Barcelona y el segundo día Richardo fue el tercer mejor claro. tiempo. O sea, estaban llevando una consistencia importante que además eso después en Bahrein no es que se vio, o sea, igualito se vio reflejado desde Sí, cierto punto de vista. No hubo quizás un mejor tiempo, pero Norris igual en la segunda jornada, por ejemplo, de Bahrein tuvo de séptimo. O ujú, sea, no era un desempeño quizás óptimo, pero son pruebas. Entonces claro, uno las pruebas las tiene que tomar con una pinza. claro. Pero, y bueno, y más allá de eso, podemos empezar a hablar de el fin de semana como tal, eh, lo que Sí, eran las prácticas. sí, sí, el fin de semana fue muy interesante porque ahí habían varios temas, ¿no? Habían varias preguntas. La primera pregunta que había era qué era lo que iba a pasar en realidad con los equipos grandes
y con los autos de los equipos grandes. Y sobre todo Ujú. lo más interesante fueron las sorpresas, porque primero, la primera sorpresa que hubo fue que Haas, sorprendentemente, en todo el proceso de prácticas, estuvo Sí, con un rendimiento impresionante, sobre todo con Magnussen, que acaba así de es. sumarse. Entonces ya eso te daba como una idea de lo que podía pasar en, en la carrera, sorprendentemente. Y lo de Mercedes, que llamaba mucho la atención, que nosotros estuvimos hablando también, sobre todo el viernes y el sábado en la mañana, de, bueno, el bajo rendimiento de Mercedes respecto a Red Bull y a Ferrari, sobre todo, que Ferrari venía muy Sí, duro. y que fue una diferencia muy, muy notable con respecto a las pruebas que se habían hecho en Barcelona y Bahrein, Sí, donde tenían unos tiempos bastante buenos. En cambio, en las prácticas ya del fin de semana de carrera, se vieron primero con muchos problemas para mantener el ritmo de carrera, no tenían la velocidad en curva, que era ujú, lo más particular, que tenían una velocidad en curva bastante más lenta con relación a los Red Bull y a los Ferrari. Entonces, eso obviamente alertó a mucha gente, pero como todo el mundo decía, primero, lo primero, Mercedes venía diciéndolo desde las pruebas, sí, que no tenían el mismo rendimiento de Red Bull y de Ferrari. sí, Pero como ellos han hecho ese sandbagging durante tantos años, uno ya como que vamos a esperar a ver qué pasa. Y claro. efectivamente en las prácticas se ve que el rendimiento no era el que uno estaba acostumbrado, por decirlo de alguna forma. Eh, Como decías tú, haciendo la salvedad, el segundo día de prueba de Bahrein, como Haas no había perdido el primer día por temas de que el auto no Ujú. había llegado, Magnussen marcó de hecho el mejor tiempo. Obviamente el que Best se quedó time. registrado oficialmente fue Leclerc, pero Magnussen fue el que marcó mejor tiempo, marcó el mejor tiempo de esa sesión. Entonces, obviamente, claro, cuando empezamos a ver las prácticas, empezamos a encontrarnos, por ejemplo, eh, a Botas, por lo menos los Ujú, Alfa Romeo en posiciones bastante altas. Bueno, Botas en la práctica uno no participó, pero en la segunda práctica estuvo de sexto sí, con el Alfa Romeo. Mick Schumacher estuvo de octavo en el Haas, Kevin de décimo, entonces ya por ahí se veía quizás un contraste importante entre los motores Ferrari y bueno, obviamente estamos hablando también de Red Bull igualito, Verstappen marcando los mejores tiempos, al menos de la práctica uno, claro. perdón, la práctica 2 y en la práctica 3 también. Pero Pero fíjate que siempre estuvieron arriba los Ferrari, ¿no? O sea, a pesar de todo, Verstappen, sí, por lo menos en la segunda práctica estuvo de primero, pero Leclerc y Sainz, segundo y tercero. One, two, three sí. ahí. Y lo mismo también en práctica uno y en práctica 3. Siempre Ferrari se veía, o era Sainz o era Leclerc, sobre todo Leclerc, Ujú. estuvieron arriba en todos los tiempos. Y era como que, ok, esto es un aviso de que efectivamente el rendimiento que pueden tener en cualificación, en quali, perdón, Ferrari y en carrera es de temer. Y eran el rival a vencer, de hecho, en quali. Cosa que es interesante, porque la temporada pasada no fue así. La temporada pasada y la antepasada, Ferrari venía de algunos años bastante chimbo. eh, y Sí, ahora, sí, de entrada, particularmente sí. el año antepasado, que fue 2020, fue un año terrible. O sea, Claro. ese año ellos creo que quedaron en quinto o sexto en el campeonato constructor. O sea, no fue un rendimiento para nada memorable. Entonces, sí, lo que tienes razón, se empieza a ver Ferrari en las prácticas, Sí, ya obviamente se veía. fueron muy consistentes, ya se empezaba a ver que entonces lo que se había visto en las pruebas, primero, mantuvieron siempre el diseño, no hicieron muchos Ujú, ajustes es verdad. al nivel del auto, lo que es la aerodinámica o algunas partes, realmente se hicieron ajustes, fueron muy pequeños. No como, por ejemplo, Mercedes, que cuando cambió las entradas laterales, que, o sea, eso Claro. literalmente yo pienso que fue un engaño. Esos tipos nos tiraron un caballo de Troya Sí, en en Bahrein, me acuerdo. Barcelona y llegaron a Bahrein con estas cositas y tú dices, ya, pero ¿cómo es esto? Se les derritieron los sidepods con Sí, el sí, calor. con el calor de los radiadores no quedó nada.
Pero entonces llegamos a eso, pasan las prácticas y vamos a la clasificación La poderosa donde quali. la poderosa quali, donde empezamos a ver primero con bastante preocupación. Primero, uno de los equipos que uno quizás hubiera considerado una mejoría más notable, primero por la nueva cantidad de recursos que tienen Sí, y segundo por todo el desarrollo que supuestamente le han metido. Es Aston Martin, Aston Martin. que tiene motores Mercedes, decimoséptimo, decimonoveno, es como Los que dos si en no hubiera Q1. cambiado nada, los dos salieron en la Q1. Obviamente estamos hablando de Lance Stroll y bueno, Hülkenberg que corrió porque Vettel estaba positivo de COVID. Sí. Eh, Aston Martin, nada que decir. Y bueno, curiosamente, Tsunoda, que no había tenido un mal rendimiento durante las prácticas, pero se cayó en la Q1 también. Y bueno, Ujú. Williams, que de Williams no hablemos porque Latifi, yo creo que ese pobre hombre está condenado a ser el último de la parrilla, al menos de aquí a Lamentable. unos 2 años más, no sé. Es lamentable lo de Latifi. Después de haber determinado el final de la temporada pasada. Sí, Y bueno, no tuvo ningún tipo de mejora Williams. Al menos con Latifi, ¿no? Porque sí. Sí. Albon sí Avanzó a la llegó a Q2, avanzar a Q2, cosa que así es. es destacable. Es destacable. Yo vi muchas comparaciones que se hacían porque decían, con este análisis de Albon Latifi, de Mm. que lo de Russell, porque Russell siempre fue superior a Latifi en Williams, de que lo de Ujú. Russell entonces como que no era tan cierto, ¿no? El rendimiento de Russell en Williams, porque si Albon recién llegado lo podía hacer también, entonces resulta que Sí, por ahí el problema es Latifi, ¿no? No es tanto que Russell es muy bueno. En la práctica sabemos que es una exageración, pero llama claro, la totalmente. atención que Albon recién llegado, primer año de vuelta en Fórmula 1 después de un tiempo, y el hombre con un Williams se mete en Q2. Para mí eso fue un gran logro del lado de ellos. Sí, sí, en la primera jornada que llegara a Q2 y no, no de último, o sea, porque él salió Sí, de 14. sí, fue 14. Entonces, dentro de todo fue algo, bueno, una buena forma de decir, bueno, que llegue. Sorpresas, bueno, Ocon en el Bueno, Alpine de onceavo, que estuvo algo particular. Y bueno, claro. Lando de decimotercero, que de verdad que fue, yo creo que lo más sorprendente en ese momento, porque uno esperaba a los McLaren dando más competencia. Bueno, no hablamos de Richardo en ese momento, pero Sí, Richardo se quedó en la Q1 también, o sea, lo de decimoctavo. sí. Entonces, eso yo creo que fue lo más. Bueno, Richardo no tanto porque él ha venido luchando desde la temporada pasada con un rendimiento de la bastante, vamos a decir, irregular, Ujú. por no decir otra palabra, pero lo de Lando sí sorprendió bastante, al menos a mí. Sí, que se haya quedado en decimotercero. Yo esperaba un poco lo de Richardo, porque Richardo tuvo positivo de COVID en las prácticas y no estuvo Sí. eh, manejando, tenía muy poco tiempo en el auto. Creo que nada más estuvo en FP3, en la práctica, en la tercera práctica, si no me equivoco, y si no, salió fue directamente a Quali y no estaba, o sea, no estaba en condiciones. Yo me imaginaba que iba a quedar fuera en Q1. No me imaginaba que iba a quedar de Ujú. 18. A lo mejor pensaba que podía quedar por ahí 16 o algo así, pero era posible. Pero lo de Norris, porque por lo general, como tú dices, pues con estos problemas que está teniendo Richardo dentro de McLaren, uno, bueno, veía a Richardo sufriendo, pero Norris de todos modos lo veías arriba, lo veías de cuarto, de Ujú. quinto, de vez en cuando. Entonces, no me imaginaba que podía quedar de decimotercero. Y una cosa interesante también que viene con lo de lo mismo que veníamos viendo de Haas, es que el mismo Ujú. Schumacher se metió de 12. O sea, Schumacher Sí. pasó a Q2, que no sé cuántas veces Schumacher en su vida había pasado a Q2 y esta vez pasó a Q2 en la Y ojo, primera. se quedó fuera de la Q1 por unas 300 y tanto décimas, o sea, sí, 300 y tantas milésimas más Sí, aprox. O sea, no es que tuvo mucha diferencia para entrar a claro. la Q1.
Exacto, entonces tú ves, oye, a Schumacher en Q2 y por supuesto a Magnussen, que también fue otra gran sorpresa de séptimo, entrando Sí, ahí a Q3. O sea que un exactamente. Haas en Sí, bueno, Q3. O sea, saliendo de séptimo. qué locura. Qué locura un Haas en Ujú. Q3. O sea, eso Pero no es solo la increíble. locura del Haas, no solo la locura del Haas, porque vemos primero, están los sospechosos usuales, que son los dos Claro. Ferrari, los dos Red Bull, los dos Mercedes, pero ojo, con una diferencia muy contrastante, que Sí. Hamilton sale de quinto, esto ya hablando de los resultados de la Sí, Q3, sí. Hamilton sale de quinto, pero Russell sale de noveno. Sí, O de sea, noveno. la diferencia del tiempo que marcaron era aproximadamente de un segundo, Un porque segundo. Hamilton marcó un 1:31.2 y Russell 1:32.2. O sea, hay una brecha allí que tiene que trabajar. Hay una brecha importante. Queda muy mal para un Mercedes, o sea, para un equipo de persona que esté en Mercedes y para cualquier corredor de Fórmula 1 quedar a un segundo de su compañero, sea quien Sí. sea. O sea, así estés hablando de que lo vemos también con Latifi y Albon, por ejemplo. Ujú. Y es sumamente peor cuando estás hablando de Mercedes, que los dos tienen supuestamente el mejor auto en la parrilla, o al menos debería ser el mejor auto en la parrilla, y tienes esa diferencia tan fuerte. En carrera, bueno, vemos que Russell pudo manejarlo y no fue tan Sí. real, pero tienen que revisar eso, sobre todo Russell. No sé si han sido los nervios. Me llama la atención porque Russell lo conocen como Mr. Saturday, porque él siempre tiene rendimientos bastante buenos en quali. No sé qué habrá Ujú. pasado Bueno, ahí, y lo pero demostró precisamente en Bahrein el año pasado, claro, cuando corrió por Hamilton, que Hamilton tenía COVID y él se montó en el Mercedes. Y claro. de hecho, si no me equivoco, él salió en pole, ¿no? Sí. En esa carrera. Ujú. Entonces, de verdad que bueno, da un poco de sorpresa, pero yo creo que eso habla un poco más del rendimiento del carro como tal. Y Sí, obviamente, claro, estamos hablando de que ya él ahora es un piloto de Mercedes, ahora por tiene la supuesto. presión encima de que tiene que mantener un rendimiento mínimo. Pero igual, no deja de sorprender que saliera de noveno. Eh, ¿Qué otros sospechosos teníamos? Bueno, además de los dos Mercedes, teníamos las sorpresas de la clasificación en Q3. Finalmente fueron Bottas de sexto en el Alfa Romeo. Yo Grande creo que nadie botas. se esperaba un rendimiento así del Alfa Romeo. No. Y Magnussen de séptimo, saliendo también en el Haas. Pero que, o sea, Inesperado. la sorpresa del día. Alonso de octavo, que bueno, Ah, siempre Alonso ha demostrado que le puede sacar al Renault, bueno, al Alpine, perdón, Alpine, al Alpine. que para la gente es lo mismo. Sí. Que le puede sacar el jugo y yo creo que es importante porque mucha gente a veces le apuesta ojo, no estoy diciendo que Ocon sea un mal piloto, ni mucho menos, pero yo creo que Alonso tiene, no sé, o sea, el tema, primero, a pesar de que es mucho mayor, pero no se ha visto reflejado en su desempeño ni en la calidad de él como piloto. Eh, y estamos hablando de que él no es mucho más viejo que Hamilton, por ejemplo. Sí. Bueno, pero Entonces, es que bueno, Alonso es eh, una leyenda. sí, pero más allá de leyenda, él consistentemente ha estado superando a Ocon, al menos durante Ujú, la sí. temporada pasada. Ya hacia el final de la temporada, Ocon, de hecho, desde Hungría, que fue que ganó Sí, el exacto. premio, la carrera, ya como que levantó un poco más el ritmo, ya estaban como un poco más balanceados y se complementaba mucho más el equipo a nivel de que los dos pilotos estaban en un mejor nivel. Sí. Pero siempre, y lo que hemos visto es que Alonso, eh, honestamente, bueno, tiene un mucho mejor desempeño que Ocon, al menos lo que es en quali, que en carrera Ocon usualmente tiende a mejorar mucho, pero en Sí. quali es algo particular también de Alpine que, bueno, que está para los analistas. ¿Qué es lo que pasa ahí de que Ocon tiene peor rendimiento en quali que en carrera? Pero sí, es lo que tú dices. As- Igual, ojo, porque es importante esto, ¿no? Y no debemos olvidarlo. Ocon ganó en Hungría gracias a Alonso.
porque Sí, a esa la defensa defensa de Alonso terrible que versus eso fue Hamilton, una locura. eso fue lo que le dio la victoria a Ocon. Que para mí, bueno, Ujú. eso fue uno de los grandes highlights de la temporada pasada. El Alonso Del año Hamilton, pasado. como en los viejos tiempos. Sí, 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 increíble. Entonces, una vez que, bueno, vamos a ya pasar un poquito, bueno, a la carrera para meternos de lleno. Para hacer bueno, un resumen rápido del orden de salida, teníamos a Leclerc, a Verstappen en primera fila, Sí, Sainz y Checo en la segunda, Hamilton y Bottas en la tercera, Magnussen, Alonso en la cuarta y Russell y Gasly en la quinta fila. Ya de ahí para abajo vamos a irlos mencionando, pero el ujú. hecho es que no se modificaron mucho las posiciones del décimo hacia abajo. Eh, Leclerc en pole. Curiosamente, sí, Leclerc en pole, de hecho había marcado un tiempo 1:31, no me recuerdo ahora cuánto había sido el punto tanto, pero bueno, le ganó Verstappen creo que por un par o 3 décimas, Sí, 2 o 3 décimas. O sea, fue una fue, diferencia importante. fue 1:35, 1:30.55 Leclerc y Verstappen fue 1:30.68. O sea, Ah, fueron bueno. como 130 Sí, milésimos. una décima aproximada. Sí, Así es, sale Leclerc en pole, empieza la carrera y bueno, lo primero que vemos es que el orden arriba no varía mucho. sí. Checo se cae 2 posiciones en el arranque. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene Checo. El arranque La siempre salida, falla. sí, siempre, siempre se queda atrás. Siempre falla. Entonces, yo no sé si es que él se monta en el carro y dice, hoy es un buen día, estoy de cuarto, necesito algo de presión adicional. ¿Qué puedo hacer? Vamos a perder Claro. 2 posiciones. Normal. Y la sorpresa que no le debió haber agradado a nadie fue que Bottas perdió 7 puestos. O sea, Sí, él terminó eso fue heavy. 13º ahí, en esa largada. Que fue el que más perdió posiciones. Y de hecho tuvo que mantenerse así casi toda la carrera. Sí. Sí, se quedó atrás bastante rápido, cosa que a mí me llamó Ujú. la atención, porque yo tenía esperanza de que Bottas pudiera mantenerse en el top 10, por lo menos al principio, ¿no? Sí. Después lo recuperó, por suerte, Ujú. gracias más que todo a estrategia de equipo, por la Sí, sí. estrategia de paradas, pero sí, sí llegó a perder bastante tiempo en la salida. Posiblemente sea por el mismo rendimiento del Alfa Romeo en salida, que bueno, Sí, en la arrancada. estaba rodeado de Sí. los Alfa Tauri. Adelante tenía curiosamente a Magnussen. Entonces, bueno. Sí. Sí, sí. Así es. Bueno, de hecho, Magnussen en esa largada gana 2 posiciones. Porque Checo cae y cae Bottas Sí. y Magnussen subió esos 2 puestos y bueno, la verdad que después él se mantuvo en séptimo lugar y estuvo ahí durante la mayor parte de la carrera, em, incluyendo con las paradas. ¿Qué cosas importantes que podemos ver? Por ejemplo, Norris igual, él arrancó estamos hablando de que estamos de 18º, 16º, él arrancó de 13º, si no me equivoco, Sí, 13º. 13º. Y en las primeras 5 vueltas estaba de 18º ya. Ujú. O sea, perdió posiciones muy rápido contra los Aston Martin, contra el mismo Guan Yu Zhou, que Sí. cuando largó también, él largó de 14º, perdón, 15º, Ujú. y, y largó y perdió, y en la segunda vuelta ya estaba de 19º, estaba de penúltimo. Sí. Y curiosamente fue recuperando posiciones hasta la quinta, sexta vuelta, donde recuperó la posición. Entonces, muy curioso el hecho de que, o sea, el rendimiento de los McLaren en práctica, si bien no fue el mejor, pero, oye, verlos de entrada. Primero, perder tantas posiciones, porque Richardo arrancó de 18º y a la primera vuelta estaba de último. Sí, estuvo de último. Un tiempo, durante varias vueltas estuvo de 20, Sí, sí, que tuvo fue bastante bastante tiempo. triste. Llama la atención, de verdad. Lo de McLaren es un wake-up call. Vamos a ver si aquí al sábado y al domingo se recuperan de alguna forma. Sí.
Pero ver a los dos McLaren atrás, Ricciardo de 20 y Norris de 18, durante buena parte del principio de la carrera, para mí que bueno, que venía siguiendo el equipo, es bastante lamentable, es bastante preocupante. Sí. Porque más allá de que bueno, de que no lo veíamos muy bien en práctica, como tú dices, por lo menos se esperaba que mantuvieran las posiciones, al menos. Por lo menos Ujú. Richardo, ¿no? O por lo menos Norris, ¿no? Que venía de 13º, mantuvieron por lo menos el 13º puesto un tiempo. Y bajar Claro, al 18, de verdad que bastante negativo. sí. Pero bueno, háblame de Eh, Ferrari. vamos a hablar de Ferrari. Ok, vamos a hablar de Ferrari entonces. Primero, bueno, empecemos con Leclerc. Claro. Leclerc, bueno, fue el que terminó ganando. De Leclerc no hay que decir mucho, salvo un par de interacciones que tuvo con Verstappen en la vuelta entre la 32 y la Ese 34. fue el gran highlight Eh, de la carrera, man. que sí, sí, que fue fenomenal, pero salvo eso, la carrera de Leclerc fue bastante sólida, Sí. mantuvo un muy buen ritmo, siempre fue muy consistente y siempre estaba dentro de un rango de tiempos similares o mejores a los de Max. Ujú. De hecho, en su momento logró despegarse y sacar una buena diferencia de hasta unos buenos 7 segundos, si no me equivoco, en algún punto de la carrera. Pero siempre se mantuvo entre 3 y 5 segundos de distancia una vez que logró despegarse. A eso justamente, si no me equivoco, cerca de la vuelta 30, es donde vemos que es la segunda parada, ¿no? ¿Ok? Ujú. En ese momento se hicieron las segundas paradas, donde entra Verstappen, ya ellos habían intentado el undercut la primera vez, Sí. no les funcionó. Perdón, de hecho esta, si no me equivoco, fue la primera parada. O Sí. ya no sé. Eh, para Verstappen primero, quieren hacerle el undercut. Para la gente que, bueno, que de repente no está familiarizada con el término, es básicamente que tú entras a los pits antes que tu oponente Ujú. para buscar con la parada rápida y hacer una mejor vuelta de salida, obligar a que tu oponente que va delante tuyo pare en los pits Sí. y que a ti te dé chance en esa vuelta de salida marcar un muy buen ritmo para poder salir delante de él cuando Ujú. él salga en los pits. Lo intentaron la primera vez, no funcionó. De hecho, en ese momento creo que es que sea la batalla en donde salen muy cerca y obviamente, bueno, Verstappen había cortado mucho la diferencia que le había sacado Leclerc con la parada. Hizo una vuelta bastante. Él dice que no hizo una vuelta muy buena, pero Sí. le quitó unos 3 segundos que le tenía de ventaja a Leclerc en una sola vuelta. O sea, no era despreciable. Entonces, en ese momento, bueno, se da esa pequeña batalla donde obviamente Max entra en rango de DRS, lo supera en la recta principal, Leclerc recorta para entrar en DRS Exacto. en la En la segunda vuelta 2. zona antes de la curva 4. En la misma vuelta se intercambiaron de posiciones. Eso lo hicieron 2 veces hasta que finalmente ya después de que Leclerc por segunda vez en la vuelta siguiente recupera la posición, se mantiene de primero y ya, ahí le volvió a sacar la diferencia a Verstappen y mira, el Red Bull Sí. no le llegaba, no le llegaba. No, y hay que destacar ahí el trabajo no solamente de Leclerc en pista, que defendió su posición increíblemente bien Sí. con. Y fue muy inteligente además, Sí, fue muy inteligente, porque el tema de él recortar justamente el final de la recta principal para poder exacto, agarrar el DRS en la siguiente zona, o sea, era obviamente el decir, mira, ok, te dejo aquí, pero ahora te voy a agarrar yo acá exacto. en esta recta, o sea, Estratégico ahí. Y también yo quiero destacar el trabajo de Ferrari en pits, porque muy las bueno. paradas de Ferrari on point. Cada vez que paraba Ferrari, porque yo venía como, bueno, con un poquito de escepticismo con el rendimiento del equipo, no de los corredores, ¿no? Sino del equipo. Cada vez que paraba Ferrari, Sí, yo me porque ponía ellos no nervioso. se caracterizan por buenas paradas, ojo. Exacto. El año pasado tuvieron sus buenos fiascos. Sí, sí, sí. Yo me ponía nervioso porque yo decía, bueno,
no vayan a cagar la carrera, porque va Leclerc de primero y de repente una mala parada, 4 segundos, 5 segundos y listo, Sí. perdiste. Y siempre, si no me equivoco, estuvieron alrededor de los 3 segundos las paradas de Ferrari. Inclusive llegaron a bajar, creo que una de las paradas de menos de 3 De segundos, hecho, así que sí, estuvo de muy hecho bien. la parada más rápida que le hicieron a Leclerc, que fue la segunda, si no me equivoco, fue 2.5 o 2.4 segundos. O Claro. sea, fueron unos tiempos que yo, yo de hecho, yo le pregunté a mi novia que estaba viendo la carrera conmigo si es que estos tipos estaban entrenando con Red Bull en las paradas de Claro, pits, ¿o qué? Porque de verdad que, o sea, mostraron un muy buen rendimiento. De verdad que Ferrari, muy bien, muy consistente, muy buen a nivel de equipo también. Y de hecho, ellos lideraron la carrera completa, sí, completamente, desde que empezó hasta que terminó, porque cuando Leclerc entra a los pits y pierde las posiciones, pasa a liderar Sainz. Sainz, Entonces, Ferrari se mantuvo de punta a punta al tope de la carrera. Vamos a hablar un poquito de Sainz con Ferrari. claro. Buena carrera también, larga igual de tercero, se mantiene en la posición básicamente durante toda la carrera. Sí, El mantuvo el tercer problema, lugar lo siempre. que yo noté con él es que le costaba mucho acercarse al ritmo de Max, Ujú. no tanto despegarse del resto, que ahí es Ok, donde claro, entonces podemos hacer la distinción de que Ferrari está a un buen nivel, pero Max está en otra liga él solo. claro. Independientemente del carro. O sea, sí, claro, pero lo digo, ¿por qué digo Max? Porque Checo tiene el mismo carro Exacto. Y Checo no marcaba los tiempos que estaba marcando Y no se Carlos le Sainz. acercaba a Sainz, no se le acercaba a Sainz. No, no, no podía acercársele. Entonces, eso, o sea, primero te dice de que de realmente el buen nivel que tiene Ferrari ahora. Ujú. Esperemos que eso dure, al menos yo lo espero. Eh, pero también, como te digo, o sea, hacer mérito de que Max realmente es un tipo que está ahorita en otra zona Sí, totalmente, o sea, en otra liga. Si bien Red Bull es un carro muy bueno, ahí tú ves, y es lo que quizás pasaba en su momento, lo que uno hablaba de Hamilton durante los últimos años, claro. que era muy consistente, pero obviamente todo el mundo decía, sí, es el carro, sí, pero Bottas no llegó a mantener Ujú. esos ritmos tampoco. Entonces, Esa eso consistencia. habla también de la diferencia entre los pilotos. Y aquí hay una diferencia importante que se nota entre Checo y Verstappen, no porque Checo haya hecho una mala carrera, porque de No, hecho pero no. ya vamos a hablar de qué pasó con Red Bull a continuación, pero Checo se había mantenido de cuarto durante toda la carrera detrás de Sainz, o sea, y había logrado frenar los ataques de Hamilton. Entonces, oye, pero es muy curioso el hecho de que logró hacer eso, pero no lograba acercarse a Sainz. Ujú. Entonces, ahí es donde vemos un poquito el tema de la diferencia de los autos. Sí, ¿no? Y pasó mucho, hubo un momento de la carrera que estaban Leclerc y Verstappen, por Ujú. ahí, creo que en la vuelta 32, 33 también, Leclerc y Verstappen a un segundo el uno del otro, y después atrás venía Sainz a un buen Sí. tiempo, y después atrás era que venía el resto. Venía Checo. Sí, Así que es exactamente como tú dices, es otra liga. sí, definitivamente. Vamos a hablar un poquito de, bueno, curiosamente, vamos a meter, bueno, finalmente los Alpine se recuperaron. Ocon terminó de séptimo, superando a Alonso. Sí, Fíjate lo que veníamos hablando de que usualmente Alonso supera a Ocon, pero lo que te decía, Ocon en carrera, como que es otro animal. sí, Eh, no sé si es que se pasa el switch y dice, este es el momento, y de verdad que le saca buen rendimiento al carro. Alpine, terminaron de séptimo y de noveno, Ocon y Alonso respectivamente. Eh, Vamos a hablar de un momento que cambia la carrera de forma importante, que es el safety car a partir sí, de la salida de Gasly. Eso ya se da en la vuelta 44. El auto de Gasly tiene un problema. De hecho, estuve tratando de ver cuál había sido el problema, no puedo encontrar mucha información,
No sé si tú lograste conseguir No, algo, no, no, no pero, logré verlo. Sé que pero se tuvo, prendió tuvo, fuego el motor. sí. De hecho, porque en el momento después de la carrera ellos no quisieron revelar mucha Ujú. información. Entonces, bueno, para dar contexto, el hecho es que el auto empieza a incendiarse, él tiene Sí, que pararse y salirse en la vuelta 44, eso detona en un virtual safety car sí, y que evidentemente se venía un safety car porque estaba en todo el costado de la claro. vía. Para poder sacar el auto ahí tenían que ser un safety car sin duda. Y justo en ese momento, Verstappen había parado antes de ese safety car. Había cambiado gomas para tratar bueno, de atacar con cauchos más frescos a Leclerc. Ese safety car le dio a Leclerc la posibilidad justamente, bueno, de tener su parada gratis. Ujú. Y obviamente para la gente que nos escuche, no es que es una parada gratis, sino que, bueno, eh, se pierde tiempo cuando se van a los pits. Sí, En ese momento, una parada normal, pierdes aproximadamente 25 segundos mientras entras a la zona de pits, haces la parada y sales. Con un safety car, esa diferencia se reduce. ¿Por qué? Porque todos los demás autos tienen que bajar el ritmo. sí. Entonces, obviamente, cuando baja tanto la diferencia, creo que ya no perdía sino unos 15 segundos o 17 segundos, que era lo que perdía con el safety car. Entonces, eso le dio la posibilidad de hacer cambio de goma y salir por delante de Verstappen, igual con una buena diferencia. De todas formas, la diferencia no iba a valer de mucho porque el safety car los iba A igualar, a juntar claro. a juntar a todos de nuevo para hacer el arranque. Pero le dio posibilidad a todos de cambiar gomas y ahí Sí. cambiaron, o sea, todos cambiaron en ese momento a goma roja. Si no me equivoco, creo que uno solo se quedó con goma dura y fue creo que Latifi Ujú. o, o Hülkenberg, no me acuerdo, alguno de ellos. Era uno de los que estaba atrás. Exactamente. Y bueno, se reanuda la carrera, arranca igual, el orden no cambia mucho. De hecho, ya habíamos visto por lo menos Russell que había salido bastante atrás, él había salido de noveno. Él recuperó posiciones en el arranque y se mantuvo consistentemente detrás de Hamilton, Ujú. siempre en la sexta posición. Eh, Así que y así se mantuvieron. Durante el arranque después del safety car no hubo tanta variación. Hasta que, Hasta oh que vino sorpresa, la catástrofe. no sabemos en qué momento decidieron pulsar algún botón raro Sí. en los pits eh, en, eh, de Red Bull. ese fue Toto Wolff que mandó a desactivar ahí los motores de Red Bull. Y bueno, Sí, nada, tuvimos la catástrofe de Red Bull y el did not finish de Verstappen, que venía de segundo luchando, manteniéndose que por lo menos estaba proyectado para tener el P2 en la sí. carrera. Perdió el motor de un momento a otro, fue perdiendo potencia Ujú. y lamentablemente tuvo que entrar a pits y no terminar. Y Casi no llega a los pits, exacto, casi no llega a los pits. que es que es lo más Justamente increíble. se le murió el motor llegando a a la recta principal y bueno, aprovechó para entrar a pits y bueno, entregó por supuesto el segundo lugar, que lo tomó Sainz, el one-two Ujú. definitivo de Ferrari. Y Así es. bueno, después por supuesto, creo que fue la vuelta siguiente o en esa misma vuelta ya De hecho, terminando. o sea, fue en la penúltima vuelta, porque Claro, Verstappen tuvo la falla en la vuelta 54, ok. eh, que justamente después del arranque, Sainz venía detrás de él y no pudo alcanzar a Verstappen. O sea, en ese momento, como Claro. dices tú, Verstappen estaba posicionado para quedar el segundo. Sí, 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 O sea, pues 100%. no, ya Sainz no tenía ninguna posibilidad, pero entonces empezamos a ver como un par de vueltas hasta que Verstappen saliera como Sainz acercándose, Ujú. entró en rango de RS Sí, y Verstappen empieza a decir por radio que está teniendo problemas. claro. Del lado de Red Bull, los mecánicos, el ingeniero le decía que no veían nada malo. Eh, Entonces, obviamente ahí había un tema bastante particular porque o sea, te está diciendo el piloto, epa, mira, hay algo raro, pero no lo puedes ver. Entonces, obviamente, como que no le dieron relevancia, le dijeron, mira, llega, mantente así. O sea, de momento estamos viendo que estás estable, así que sí, trata de sigue. terminar.
Así, y bueno, justamente la vuelta 54, Verstappen ya el carro no dio más, Se le como murió el dices tú, carro. se fue a los pits y en la vuelta 56, estamos hablando que esta carrera tuvo 57 vueltas, en la, 57. en la penúltima vuelta el carro de Checo también no dio más, se tuvo que, de hecho, él termina es en la última curva, si no me equivoco, Sí, o en la penúltima. sí, era justamente en una curva que parecía que había... Como que lo habían tocado, sí, sí, parecía, o que había perdido el que carro. había perdido el control del carro. Ujú. Resulta que justamente, aparentemente lo que pasó, y por lo que se ve en el video y se escucha, se le murió el motor justamente en la curva. Y no Así pudo hacer es. más nada, sino bueno, hizo un trompo y quedó ahí en el medio de la pista. Y nuestro queridísimo Hamilton, que venía detrás, se metió en el tercer lugar de la Con carrera. una sorpresa, con una cara, de verdad. Después vamos a Este, terminar con esa reacción. Pero sí. Bueno, de hecho, después leí alguna información que fueron sacando de varios portales por Twitter que justamente hablan de que la falla de Red Bull aparentemente fue la bomba de la gasolina del, sí, del carro. parece que sí. Ahora, hay gente que dice que eso es preocupante porque aparentemente esa es una pieza estándar que es estándar para todos los equipos y de hecho se fabrica por Magneti Marelli. Entonces, eso ya como que supuestamente ha levantado alarmas Mm, para que los equipos revisen efectivamente cuál puede haber sido la falla y si ellos también están expuestos o no a ese tipo de problemas. sí, Eh, que se vayan a morir y también se van a seguir muriendo los carros en carrera. Cualquiera le puede pasar. Tienen que así revisar es. eso. Así es. Bueno, el hecho es que finalmente quedamos con un 1-2 de Ferrari que Sí, no se veía desde Singapur 2019, cuando ganó Vettel con Leclerc de segundo. Ese polémico 1-2. el de- 1-2. Sí. Ese Hamilton, sorpresa en el podio de tercero. Yo creo que ni él se lo No, esperaba, ni no el tenía ni idea. mismo, en ningún momento. Yo creo que Hamilton, claro, cuando tú estás en carrera, tú vas a luchar hasta el final, pero yo creo que Hamilton ni siquiera desde el fin de semana, desde ya el viernes, ni él no Ujú. sabía que podía quedar en el podio y no tenía ningún tipo de idea que podía pasar. Y al final De terminó en el posible, podio. sí. De hecho, se ve cuando lo ves en la celebración. El tipo está como que, bueno, No, estoy aquí. exacto. Eso. Y además la entrevista que le hace Martin Brundle, Sí. la cara con la que él entra a responderle es de verdad. Oh, bueno, felicidades a Ferrari. O sea, ¿qué hago yo aquí? Güey? De verdad que a mí me dio mucha risa la reacción de él. Russell finalmente termina de cuarto, lo cual Es un buen es resultado. un buen resultado considerando que salió de noveno. Sí, sí, sí. Recuperó bastantes posiciones. Magnussen cierra de quinto, había salido de séptimo, cierra de quinto y con ese dato, ya él, con esta carrera, Haas tiene más puntos que lo que había tenido durante todas las Increíble. temporadas de los últimos 2 años. O sea, Increíble. nada más para tener una En la idea. primera carrera Eh, de Así es, Kevin volvió, Magnussen. volvió con todos los hierros, K-Mac, Tuve la celebración de Gunther de Steiner Gunther. Gunther Steiner Sí, cuando gana, pues es una victoria básicamente de Magnussen sí, ahí terminando la carrera que el tipo le dice "That's a fucking Viking comeback". Este, sí. impresionante, de verdad lo de Magnussen, creo que a Mazepin no lo deben estar extrañando mucho en Haas. Y bueno, para mí Mira, fue mi driver of the day, sí, 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 no, yo mi driver of the day, o sea, obviamente claro. pongo a Leclerc, pero porque hizo la carrera que tenía que hacer. O sea, de verdad que no tuvo en ningún momento ningún chasco, hizo todo perfecto para mantener la primera posición de principio a fin. Y, y bueno, hablando, sí, Magnussen de quinto, de verdad que un final también algo sorprendente. También, bueno, de sexto cierra Botas. Había salido de Impresionante también. sexto, terminó de sexto, no le fue mal. Impresionante. Eh, para Alfa Es, Romeo, de verdad que fue un buen resultado.
Y curiosamente, para cerrar con Alfa Romeo, hablamos de Guan Yu Zhou, que cerró de décimo. Anotó su Sí, primer punto en la Fórmula 1 como debutante, además. ganó puntos en su primera Eh, carrera. Así es, yo creo que para él de haber sido de verdad un logro bastante importante. Porque de verdad que yo creo que muy poca gente, si no nadie, lo esperaba. Claro. Y cerrando ese top 10 en la octava posición cerró Tsunoda, que había salido además de decimoquinto. Ujú. O sea, y terminó de octavo, Muy buen rendimiento también lo que de habla Yuki. bastante bien de Yuki. Em, bueno, ya hablamos un poquito del top 10, Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell, Magnussen, Bottas, Ocon, Tsunoda, Alonso de noveno y Juan Yusu de décimo. Ya, bueno, obviamente Gasly, Verstappen y Checo quedaron por fuera. Sí. Lo que cierra DNF. finalmente es Schumacher de onceavo, Stroll de doceavo, Albon de decimotercero. Los dos McLaren, Richardo y Mm. Norris, 14-15, Latifi 16 y Hulkenberg 17. Así cerraron las posiciones. La primera carrera de la temporada. Y bueno, eso significa que tenemos liderando el campeonato de constructores a Ferrari. Y Así es. De curiosamente, momento. Haas es el tercer equipo con más puntos. Así es. De hecho, En el campeonato de a eso constructores. iba. Tenemos a Ferrari de primero, luego Mercedes y luego Haas. Ojo, que Sí, el cuarto es Alfa Romeo, claro. además. O sea, de verdad que, mira, es sorprendente. Red Bull de último en la tabla, 0 puntos. Increíble. Eh, sí, vamos a dar el orden. Mira, está primero Ferrari con 44, Sí. Mercedes de segundo con 27, Haas de tercero con los 10 punticos de Kevin Magnussen. Luego tenemos Alfa Romeo de cuarto, Alpine de quinto, Alfa Tauri de sexto con los punticos de Yuki. Y luego tenemos Aston Martin, Williams, McLaren y Red Bull, todos con 0 puntos. Eh, yo creo que esto, o sea, obviamente estamos empezando, pero de Sí, verdad que esto va a cambiar. Esto va a cambiar. esto hay que tomarle una foto, guardarla y decir, señores, estas fueron las posiciones en algún momento de la temporada. Porque de verdad, obviamente yo estoy claro que a medida que la temporada vaya avanzando, se van a ir estabilizando ciertas cosas Claro. y vamos a ir viendo de verdad, porque vamos, ¿qué pasa? El desarrollo de Mercedes no es el mismo de Haas o el mismo Alfa Romeo. O sea, vamos a ver Sí, cómo sí. esos equipos mejoran. Lo más seguro es que Mercedes se consiga a sí misma en algún momento Ujú. y comienza a tener resultados más cercanos a lo que ya estamos acostumbrados. Red Bull muy probablemente también empieza a tener resultados otra vez bastante Sí, más acordes a ellos. Vamos a ver a Haas. Me llama la atención si Haas puede mantener un rendimiento al menos por de lo menos media tabla. aceptable, exacto. Por lo menos tienen un competidor menos aparentemente que es McLaren a mitad de tabla. Así que bueno, si pueden cubrir el puesto que cubría McLaren, sería interesante. Sí, sí, es Este, bastante curioso. ¿Qué esperamos? Tenemos este fin de semana de nuevo carrera en Jeddah. Arabia Saudita. Este circuito, bueno, nosotros lo hablamos durante la temporada del año pasado, obviamente fuera del podcast, Sí, porque no existía el podcast, pero lo conversamos. Yo siento que el circuito puede ser muy entretenido, pero lo veo muy, o sea, lo vi en su momento bastante peligroso. Es un circuito muy rápido, pero tiene sí, demasiadas curvas ciegas. De hecho, el año pasado no hubo ningún accidente curiosamente. y menos mal que no hubo, pero uno hubiera esperado de verdad que algo hubiera pasado. Em, Es un peligro. Y además tienes un tema que ahora es más difícil porque los cauchos son más altos, tienen menor visibilidad los conductores. sí, Entonces es más peligroso aún. Este tema de las curvas ciegas en Jeddah. Eh, Uno, bueno, nosotros no somos, por supuesto, pilotos de Fórmula 1, pero si tú juegas Fórmula 1 2021 y juegas el circuito, definitivamente requiere un skill no, set sí, necesario y unos reflejos impresionantes, porque tienes curvas que no ves dónde comienzan ni dónde termina la siguiente. Y
la mayoría de circuitos son paredes de los dos lados. Tienes muy Ujú. pocas salidas, entonces es bastante arriesgado ese circuito. Muy rápido, pero hay que ver qué tal se da. Lo bueno fue que lo pusieron por lo menos al principio del calendario. Eso fue algo que Sí. también nosotros hablamos en su momento, porque no nos parecía que fuera un circuito para final de temporada, porque a esas alturas de la temporada que se está definiendo todo, que se puede definir un campeonato en una carrera, en un DNF se puede definir un campeonato, Sí. es preferible tener circuitos más confiables, más probados, ¿no? Ahora que Ujú. estamos recién arrancando, sí creo que tiene cabida un circuito como ese. Sí, yo pienso lo mismo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a ver, bueno, yo espero este fin de semana de repente ver un poquito de mejoría en McLaren, de verdad lo espero. Ojalá. De verdad que es una sorpresa y wow, que estén tan a final de tabla. Oye, un equipo primero con tanta historia no debería estar al final. Eh, Bueno, sí, yo también. Yo Esperemos. soy Team McLaren. Espero que Sí. tengamos por lo menos un desempeño más aceptable. Al menos ahí un top 10 Ujú. como mínimo. Sí. Curiosamente, y con eso, bueno, yo voy a ir dejando un par de ideas allí en el aire, pero una de las cosas con las que me quedo de esta semana es que hubo un contraste muy marcado entre los equipos que tienen motores Ferrari y los Ujú. equipos que tienen motores Mercedes. Sí, Los motores Ferrari superaron a todos los equipos, o sea, al menos algunos de los dos pilotos sí. de los equipos que tienen motores Mercedes. No sé si eso se refiere bueno, quizás algún tema de diseño del auto, a lo mejor el motor tiene una configuración o está pensado para algún otro tipo de diseño, no lo sé. Mm. Porque es muy particular que, bueno, sí, Mercedes obviamente no está compitiendo quizás al mismo ritmo que Ferrari y que Red Bull en este momento, pero igual se mantienen en la parte superior de la tabla, tienen un rendimiento que supera igual al del resto de los equipos que tienen motores Mercedes por bastante diferencia. Y tenemos a Williams y Aston Martin y de verdad que y al mismo McLaren, donde de verdad Sí. que el rendimiento está siendo bastante, eh, vamos a decir, bueno, no quería decirlo, pero bastante mediocre con Ujú. respecto a lo de Mercedes. Entonces, no sé si es algún tema de configuración, pero de verdad que me llamó la atención. Me llamó la atención la diferencia tan marcada. Sí, sí. Vamos a ver si este fin de semana tiene algún tipo de mejoría alguno de estos equipos. Y si se ve, porque lo interesante de esto va a ser ver si hay un patrón y Ujú. si esto se mantiene en el tiempo. También Claro. quiero ver si lo de Ferrari se mantiene en el tiempo de igual forma, que es bastante probable que sí, porque si es así, o sea, si vemos a Leclerc otra vez arriba, si vemos a Sainz otra vez arriba, entonces ya vamos a poder estar hablando de un campeonato que va a ser entre Red Bull y Ferrari, o si Mercedes se recupera, entonces vamos a tener un campeonato de verdad entre tres. Cosa Ujú. que va a hacerlo mucho más atractivo que solamente cuando eran dos equipos, ¿no? Que competían. Así Claro. que vamos a ver qué pasa ahora en Jeddah y qué sigue pasando en la temporada. Pero bueno, no queda nada que esperar. Lo bueno es que esta misma semana es Race Week otra vez. Así Ujú. que a partir del jueves ya estaremos llegando allá a Jeddah, por lo menos estarán llegando los pilotos y los equipos ya deben estar transportando Ojalá todo. algún día estaremos llegando nosotros también, Algún día compañero. estaremos Claro llegando que nosotros sí. allá a Arabia Saudita. Y bueno, a partir del viernes otra vez prácticas, sábado quali, domingo carrera y nos veremos el lunes que viene para discutirlo. Así es. Eh, bueno, para todos los que llegaron hasta acá, primero, bueno, darles las gracias. Este es el estreno Exacto. mundial El piloto. de la línea de carrera. Eh, Suscríbanse, por ahí, bueno, van a estar nuestras redes. De todas formas, igual vamos a decirlas por acá, arroba Caruso y Paolo en Twitter, arroba Reilando con un cero Exacto. al final. Y el Twitter de nosotros es LDC-podcast,
la línea, básicamente LDC. significa la línea de carrera para los que no juegan mucho con los acrónimos o no juegan mucho Wordle. Estamos hablando efectivamente de la línea de carrera LDC-podcast, eso en Twitter, también en Instagram. Excelente. Por ahí estaremos publicando, bueno, obviamente los updates de cada episodio. Esto lo van a poder ver también en YouTube, los que obviamente nos están viendo Sí, y los que nos escuchan por Spotify o por su aplicación de podcast favorita. Y exactamente. con ese llamado de radio, te dejo a ti, don Reylando, para que te lo lleves. Bueno, no olviden suscribirse y darle like. Y nos vemos el domingo. Otra vez aquí para discutir lo que pasa en las carreras. Así que bueno, cuídense. Muchachos, y cuídate, bro. Cuídate, hermano. Seguimos en contacto.